Nuevo día en este reto haciendo 365 días de amigurumis y hoy les traigo algo que me pidieron mucho. Un mini girasol. Fíjense qué tierno que está. Me encantó. Díganme si no es cierto. Fíjense. Y ahora te enseño a hacerlo gratis. Mira. Comenzamos con el hilo verde y vamos a hacer el tallo. Y dentro del anillo mágico hacemos 4 puntos bajos. Y a partir de la segunda fila vamos a hacer puntos bajos hasta que lleguemos a la altura que querramos. Vamos a hacer más o menos algo como es un mini girasol, vamos a hacer algo de 3-5 centímetros, así que hacemos vueltas de 4 puntos hasta tener el largo deseado. En mi caso hice 7 filas, ¿sí? 7 filas de 4 puntos en total. Y ahora en la fila que viene voy a hacer un punto y un aumento para que nos queden 6 puntos en total. Tengo los 6 puntos. Y ahora en la vuelta que viene voy a hacer en cada punto un aumento, de modo que me van a quedar 12. La fila que viene hacemos un punto y un aumento y nos quedan 18 puntos. Ahora toca hacer una vuelta de 18 puntos. Llegué a los 18, así que voy a hacer una cadenita y corto. Entonces tenemos esta parte así y luego con marrón vamos a hacer dentro de lo mismo que hicimos aquí, por eso no se los muestro. En un anillo mágico comenzamos con 6 puntos bajos, esa sería la primera fila. La segunda fila, 6 aumentos, terminan con 12. Y la tercera fila hacen un punto y un aumento, terminan con 18. La cuarta fila hacen un punto en cada uno de los que tenemos y ya tendríamos esta pieza. Y ahora la vamos a unir con el color naranja o amarillo que querramos hacer el girasol. Tengo acá entonces la parte marrón con 18 puntos, la parte verde con 18 puntos y vamos a unir con el color amarillo de la siguiente forma. En el caso del color marrón vamos a tomar las 2 hebras de un punto y en el caso del color verde vamos a tomar la hebra únicamente que está más cerca de nosotros, la hebra de adelante. ¿Sí? La otra no. Y ahora unimos estas dos partes con un punto deslizado. Ahora voy a comenzar el pétalo y así es como vamos a trabajar. Cada pétalo lleva 3 puntos. Nosotros tenemos 18 puntos, entonces va a haber 6 pétalos, ¿sí? Entonces ya unimos y les voy a enseñar el primer pétalo. Hacemos 2 cadenas. Tomamos y vamos a agarrar el siguiente punto. Recuerden, del marrón las 2 hebras, del verde solamente la hebra de adelante, la que está más próxima a nosotros. Y así vamos a hacer ahora un punto alto. Ahora vamos a tomar 2 hebras y en el mismo lugar vamos a meter y vamos a hacer un doble punto alto. Entonces vamos a sacar de 2 en 2. 2, 2, 2. Ahora hacemos 2 cadenas y en la primera que hicimos nos vamos a meter y vamos a hacer un punto deslizado. Eso forma la puntita del pétalo. Ahora tomamos 2 hebras de nuevo y en el mismo lugar un doble punto alto. Sacamos de 2 en 2. En el mismo lugar, un punto alto. Ahora hacemos 2 cadenas y en el siguiente punto, recuerden, tomando 2 del marrón y la hebra de adelante del verde, hacemos un punto deslizado. Y de esta manera les quedó el pétalo del girasol. Vamos a hacer otro para que vean y ya después lo hacen ustedes. Nos vamos a deslizar hasta el próximo punto. Ahí ya utilizamos 3 puntos para hacer este pétalo. Nos deslizamos, como ya les dije, tomando los puntos hasta el próximo lugar. Allí hacemos 2 cadenas. Tomamos una lazada y en el próximo punto hacemos un punto alto.
Tomamos 2 lazadas y en el mismo punto un doble punto alto. Hacemos 2 cadenas y en la primera que hicimos nos metemos y hacemos un punto deslizado. Ahora tomamos 2 lazadas y en el mismo lugar hacemos un doble punto alto. Una lazada y en el mismo lugar un punto alto. 2 cadenas y en el punto que sigue un punto deslizado. Y ven cómo les va quedando, ya tienen 2 pétalos. Vamos a continuar hasta tener los 6. Y así quedó nuestro mini girasol. Si ustedes quieren pueden hacerle un tallo más largo, recuerden yo hice 7 filas, pueden hacer más, pero a mí me encantó este tamaño, es ideal para nuestra colección de 365 días haciendo amigurumis, mini amigurumis. Y cuántas veces les gustó, si lo han hecho, si lo van a hacer, si lo van a guardar para hacerlo después. Bueno, si te gustó este mini girasol, compartilo, me ayudas mucho a crecer en la cuenta, déjame un comentario, un like. Y bueno, nos vemos mañana en otro día del reto.